¿Qué tanto puede una marca innovar en una categoría saturada? Un claro ejemplo de que con un buen concepto y un planteamiento inteligente hay espacio en cualquier categoría es Bosco Quinzanos, fundador de Casa del Agua, quien decidió meterse en la categoría de nada más y nada menos que el agua embotellada. No hice ningún Excel. Lo que hice fue decir, tengo balas, tengo mis ahorros y quiero hacer algo que a mí me convenza profundamente y lo quiero hacer porque me convence el concepto de lo que estoy haciendo, que es muy básico, que es aprovechar el agua de la lluvia para darle su mejor propósito, su mejor sentido, que es el consumo. Bosco un día decidió que iba a captar agua de lluvia, la iba a purificar, la iba a armonizar y la iba a embotellar de manera sustentable en botellas de vidrio. Bueno, siempre tuve clarísimo que la empresa iba a ser grande. O sea, nunca pensé que era un capricho, ni un hobby, ni a ver cómo me va, no. Voy a empezar con una tiendita en la Roma, pero voy a hacer una empresa global. Nunca me lo cuestioné y siempre lo he sabido y hacia allá voy. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Takeoff. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de la coordenada que marcan estos fundadores, pues podría revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Bosco, llévanos contigo a ese día de 2010, donde me imagino que fue algo parecido a tú en tu oficina de financiero, donde llevabas 20 años trabajando, y un día diciendo, se acabó, me voy de aquí, llegaste a tu casa con tu esposa, tus 3 hijos chiquitos, a decir, ahora me voy a dedicar a vender agua embotellada. Y creaste así Casa del Agua. ¿Me imagino bien? ¿O cómo fue realmente, qué fue lo que detonó que tú incursionaras en este nuevo proyecto y este nuevo emprendimiento? Sí, fue así, casi como de película, de Hollywood, ¿no? Que un buen día después de una carrera, pues, muy estable, con bastante éxito, con bastante reconocimiento, con una buena retribución económica, este, siendo socio de un grupo importante, en fin, como con todas las, esferitas que Las palomitas. las palomitas que las personas, podemos pensar que son la plenitud o el éxito. Un buen día dije: "Tengo que no puedo seguir trabajando nada más por el resultado económico que produce, ni por el estatus que me da. Tengo que trabajar por algo en lo que yo crea que forme parte de mi identidad, de mis ideales, de mis principios". Y bueno, yo había estado viajando mucho a Nueva York en la etapa de financiero y había estado viendo en el metro de Nueva York expuesto los experimentos de Masaru Emoto, que es un científico japonés que logró demostrar científicamente cómo la intención, el pensamiento, la conciencia modifica los cristales que hacen el agua. Bueno, es un estudio bastante complejo que inició desde los copos de nieve y luego lo llevó a agua, de muchas otras fuentes, y se logró demostrar que el agua expuesta a distintos estímulos genera cristales completamente diferentes. Y entonces se logró demostrar algo que la física cuántica ya venía, argumentando, que, a nivel subatómico, lo que existe entre las partículas es la intención, el pensamiento y la conciencia, y eso es lo que determina el estado material de las cosas. ¿Ok? Entonces, yo siendo financiero, exitoso, pero frustrado, ahí en mis viajes, en Nueva York, decía: "Bueno, toda esta parte cuántica de mi vida, ¿dónde está?". Porque lo que estoy haciendo no tiene pasión, o no tiene propósito, o no tiene, plenitud interna, y, pues, entonces no tiene sentido. Entonces junté esto, bueno, empecé me voló la cabeza, empecé pues no diría que estudiar, porque tampoco es que soy la persona más estudiosa del mundo, pero me empecé a informar del tema de física cuántica. Más o menos en esa época salieron un par de películas bastante taquilleras de física cuántica que también me ayudaron a entender el concepto. Y eso se pegó a otra parte de mí que tiene que ver con mi familia, con mi educación, en donde siempre fui un enamorado de la lluvia y del agua, porque siempre la entendí como la cosa más importante para la vida, para el ecosistema.
habiendo vivido en la Ciudad de México siempre, pues decía, ¿cómo es posible que tengamos esta riqueza y sea percibida como algo catastrófico para la ciudad en lugar de algo lo valioso que es? Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué dirán las personas que viven en el Ujú. desierto? Que nosotros nos quejamos de que llueve mucho en la Ciudad de México. Es algo Claro, sumamente y algo absurdo, que ¿no? das por hecho, ¿no? Normalmente no ves la lluvia, o sea, ves llover o incluso lo ligas a algo negativo de, está lloviendo y siempre verlo como tú lo viste, como una Exacto. oportunidad de aprovechar un recurso, me parece valiosísimo. Bueno, en ese momento para mí era un gran bueno, más bien, históricamente en mi vida siempre fue un gran valor. Ujú, Siempre entendí que era una maravilla la lluvia y siempre me fascinó. O sea, me ponía en la ventana a ver la lluvia porque me encantaba. ujú, Y bueno, en esa época, después de 20 años del trabajo que tenía y de todo esto que te cuento de la física cuántica, pues como que junté esas 2 circunstancias de haber conocido la parte cuántica del agua y de entender que era una oportunidad ni siquiera de negocio, sino una oportunidad como fundamental para la para una propuesta, el aprovechamiento del agua de lluvia. Y entonces, bueno, pues así los pegué. Yo, como te digo, en mi familia tenía muy enraizada la historia del cuidado al medio ambiente. En mi casa, pues, se separaba la basura cuando yo tengo 51 años y en esa época no mucha gente estaba con ujú. esa visión, ¿no? Cuando yo era niño. Entonces, en mi casa se paraba la basura, se ponía una cubeta abajo de la regadera para aprovechar el agua en lo que se calentaba y ese tipo de cosas que para mí eran normales y que luego en la vida descubrí que, pues, que no eran tan usuales. Cuando me casé, mi esposa me dijo: "¿Por qué haces eso? Eres un loco, separas la basura", ¿no? Sí, adelantado tu tiempo. O sea, no, Ujú, pues, no era una cosa mía, así me educaron, pues. sí, Entonces, yo siempre lo tuve, bastante intuitivo en mí, era parte de lo que yo creía. Entonces, tenía la idea y la convicción de hacer algo que fuera mío, que fuera algo en lo que yo creyera, que le viera un propósito mucho más allá del negocio y mucho más allá de mí, y que pudiera sentir 100% orgulloso de mi producto y de mi empresa. Y entonces, bueno, todo eso lo junté y luego como yo ya venía en una trayectoria empresarial, también pensé, bueno, pues tenemos que ser la empresa que mejor pague y tenemos que ser una empresa que sea great place to work y tenemos que hacer todas estas ideas ya corporativas, bueno, que también me las topé a través de mis años en el mundo corporativo. Y entonces siempre estuve convencido de que tenía que ser una empresa, por supuesto, tenía que ser pequeña para empezar, pero completamente institucional, siempre haciendo todo kosher, como se dice, sí. ¿no? Y, y que yo me fuera a dormir a mi casa y me sintiera orgulloso de mi producto, de mi empresa y de haberla fundado y del propósito que tenía. Y eso es justamente lo que no ocurría en mi otra chamba, ¿no? En mi otra chamba, pues, Claro. me iba muy bien, me divertía y regresaba a mi casa y Sí, tenías uno de los pilares, pero no estaba completo. Y tienes 3. Es una trifecta ahí bastante particular, porque tienes este lado racional como buen financiero, tienes este lado muy espiritual, que es lo que te, conectó a lo mejor con la parte filosófica de la armonización, y tienes la parte de la conciencia. O sea, entonces todas juegan de la conciencia desde la parte de la naturaleza hasta la parte de generar una empresa que sea un great place to work. ujú. No son cualidades fáciles de encontrar, y lo digo porque muchas veces en la carrera de cualquier persona hay muchos financieros que acaban siendo emprendedores de marcas de consumo. Conozco abogadas que han acabado siendo creadores de contenido. Nunca sabes a dónde te va a llevar la vida y creo que estas plataformas son solo las bases en el inicio de una carrera que después te van a llevar Ujú. a ser y estar donde quieres estar. Entonces me gusta nada más como retomar esa parte porque buenas ideas hay muchos, pero ya aventarte a ejecutarla y a ejecutarlo bien, ese es otro boleto. Sí, no, y sí se requiere mucho valor dejar una posición de estatus, de reconocimiento, ¿Tu pues, o familia sea, qué te dijo? ¿Tu papá, tus hermanos, porque trabajas te dijeron sí. que eras un loco? No, bueno, ahorita te cuento, pero déjame decirte otra cosa que también pasó.
que fue otra parte evolutiva pues de personal mía, de que fui papá y entonces, pues ya mi rollo un poquito, eh, descarriado de la vida de Ujú. financiero empezó a hacerme como que Cortocircuito. cortocircuito. Ujú. Y luego, cuando mis hijos empezaron a crecer y empezaron a tener razonamientos de lo que yo hacía, pues la verdad es que no me encantaba la idea de explicarles dónde pasaba todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y luego fui a una convención, porque también era un mundo de muchas convenciones y eventos y así. Y en una convención a un sujeto que no era cercano a mí ni nada parecido, pero total, un cuate se muere en la convención. Un señor de, no sé, probablemente tenía 50 años, y yo dije: "Esto es lo que no me puede pasar, que Sí, me muera en una convención y que me recuerden por lo que estoy haciendo sí. ahorita". El mundo de los mercados financieros parece muy glamuroso, pero en realidad es como vender manzanas. O sea, es, estar haciendo lo que se llama trading de productos financieros, ¿no? O Sí, y esta situación te pone enfrente de decir: esto no soy, no puedo, sea, esto no no es lo que no les lo voy a no dejar me voy a al morir correcto, en una de haciendo esto". estas Sí, cosas, sí, y sí, lo entiendo. con unos hijos de 18 años que digan: "¿Y qué hacía este cuate?", ¿no? ¿Qué tanto te movía ya eso? Decir: "Quiero inspirar a mis hijos, quiero dejarles algo No más". mucho, por supuesto, mucho por ser mis hijos, pero en el fondo era mi propia añoranza personal de hacer algo que yo sintiera que Sí, valiera la pena. Y también con mucho respeto a los financieros, no quiero decir que no valga la pena lo que hacen, lo que quiero decir es que, en el caso mío, era un oficio que no me daba un sentido de propósito. y entonces pasas de esta parte financiera de decir: Ujú. "Ya tengo que salir a buscar mi camino como emprendedor", unes las piezas para decir esta parte del agua y del agua de la lluvia y armonizar, ya vas viendo cómo tejer un nuevo proyecto. ¿En qué momento dices? Porque creo que yo he tenido 120 ideas al día de Sí. proyectos que quiero hacer. He Ujú. ejecutado 5. ¿Qué tanto? Y entiendo que en el Excel, a lo mejor tú hiciste los números y dijiste: "Esto es una buena idea". ¿Qué papel juega la parte racional en un business plan? Que el Excel aguanta todo. ¿Y qué tanto juega un papel la intuición? De decir, la Bueno, gente va a conectar con yo creo que esto. esta es la mejor pregunta de todas, porque yo, como ya dije de mi antecedente financiero, como que probablemente se pudiera pensar que lo modelé en un Excel. No hice ningún Excel. Lo que hice fue decir: "Tengo balas, tengo mis ahorros y quiero hacer algo que a mí me convenza profundamente, y lo quiero hacer porque me convence el concepto de lo que estoy haciendo, que es muy básico, que es aprovechar el agua de la lluvia para darle su mejor propósito y su mejor sentido, que es el consumo humano". Y además creo que haciendo una empresa que haga todas las cosas perfectamente bien y con una intención positiva, mi producto va a tener esa carga de que es un producto hecho, vamos a decir, con el respeto, con el amor por el proyecto y por el producto. Y entonces para mí esa fue, Convicción. un asunto de convicción. Y entonces dije: "Bueno, esto yo lo voy a hacer". Y entonces ya me fui a mi casa un día en la noche y y digo, mi esposa probablemente se sorprendió que no viniera de un cóctel, y Como cualquier otro día. como cualquier otro día. Y, y Te le quitaste dije: el "Oye, traje, te pues", pusiste los tenis. exacto. Fíjate que he estado pensando que quiero captar agua de la lluvia y embotellarla y venderla. Y su reacción, digo, porque es una señora, preciosísima y sumamente correcta. Su impresión fue o su reacción fue apretar la mandíbula y dejar que las lágrimas se le salieran de los ojos, porque yo creo Te que debe haber dicho: pensó "Regresa al cóctel". exacto, Regresa. te estás perdiendo del Sí. cóctel. Porque se ha de haber imaginado en ese momento a mis hijos sin zapatos, Claro, claro. en la miseria, ¿no? ¿Y cómo te Porque apoyó? además lo estaba haciendo con mi dinero, yo no le pensaba pedir un quinto a nadie. Okey, Lo estaba haciendo todo con mi convicción y con mi requiere dinero. mucha convicción.
Y sí, claro que se requiere valentía porque ser emprendedor es otro boleto que ser, bueno, como tú sabes perfecto, es otro boleto que estar en una corporación. Yo sí tenía ya entrenamiento de emprendedor porque los últimos años que estuve en el sector financiero lo hice creando una empresa para el grupo en el que yo trabajaba, del cual yo ya era socio. Y entonces yo ya tenía ese sentido de crear una empresa y proponer una disrupción de mercado y buscar un valor, o plantear un valor Ujú. innovador a los consumidores. En ese caso era llevar una democratización de los mercados financieros para los inversionistas institucionales y era un pensamiento profundo, era una idea de decir, oye, todo este mercado de verduras, de instrumentos financieros, que sea uno que aterrice de la manera más apropiada en los portafolios de los ahorradores, ¿no? Ese era como el propósito de ese proyecto. Y entonces, eh, pues sí me eché 10 años en ese emprendimiento, aunque no era mío, Ujú. aunque yo era socio, pues no eran mi lana y en fin, estaba arropado por un corporativo, ¿no? Pero ya eso me dejó claro que yo ya sabía lo que se necesitaba para ser emprendedor. Y creo que lo tuve claro desde niño, ¿eh? Yo siempre tenía en mi cabeza que, pues, que Bimbo un día fue una pastelería en el centro, ¿no? Y que Sí, sí, que tú podías. le metes galleta y la creces y la construyes, ¿no? Entonces eso. Esa yo Ujú, creo que es la semilla más importante de cualquier emprendimiento, mm, creer que puedes, exacto. creer, porque, pero, y no es tema menor, porque en general ves a las grandes empresas o por eso estas conversaciones son tan relevantes, porque de repente ves, yo veo Casa del Agua en todos lados, el otro día en Estados Unidos la vi en una Ujú, mesa, entonces no puedes creer de cada paso que te llevó ahí durante los últimos 12 años, de cómo empezaste y a veces la gente vemos ya el logro y no ves el camino para llegar. Y esta conversión se trata del camino para llegar, porque yo creo que también no solo tu convicción, tu foco de decir yo quiero ser emprendedor y siempre tuve ese gusanito, pero creo también, Bosco, que la ingenuidad juega un papel clave en que alguien emprenda. o en que Porque te cases, o en que hagas cualquier cosa. 100%, Sí, tener hijos, tener creo que hijos, todo. todo, el no saber dónde Te te estás tienes que aventar metiendo. al agua para mojarte, Pero si supieras dónde te estás metiendo, chance no lo hubieras hecho. A mí me pasa eso y me por he metido supuesto. en empresas de tecnología, de productos de consumo, he hecho una cantidad de cosas que hoy en retrospectiva probablemente diría, puta, no sé si lo hubiera hecho. Te metiste en la categoría más saturada del mercado, agua embotellada. Ujú. Y estás hoy en el top de la categoría de agua premium, no solo en México, sino ya estás rompiendo esas fronteras. Dime cómo lo hiciste, cómo entraste con los competidores con los que estabas compitiendo, cómo encontraste tu espacio en ese anaquel. Bueno, siempre tuve clarísimo que la empresa iba a ser grande. O sea, nunca pensé que era un capricho, ni un hobby, ni a ver cómo me va, no. Siempre pensé, hazte cuenta que la analogía de Ujú, Bimbo, siempre estuvo clarísima en mi cabeza. Oye, ujú. voy a empezar con una tiendita en la Roma, pero voy a hacer una empresa global. Esa, nunca me lo cuestioné y siempre lo he sabido y hacia allá voy. Y así empezaste con una tienda en la Roma, Y así empecé. O sea, ¿okey? captando agua en el techo, en una De azotea esa verde de esa de esa tienda, tienda. procesándola ahí mismo a la vista del público y embotellándola ahí mismo a la vista del público. Entonces, yo tenía la convicción de generar un proyecto chingón. ¿Puedo decir ese tipo de palabras en tu podcast? Puedes decir lo que tú quieras. Que yo quería hacer un proyecto chingón y lo quería hacer grande a través de la calidad. Entonces, pues yo dije: "Yo me la juego con mis convicciones, con mi tiempo, con mi trabajo y con mi dinero", y lo empecé a platicar con toda apertura, porque siempre he tenido claro que incidir de manera importante en la innovación en la industria del agua es una tarea mayúscula. O sea, hay muchas líneas de negocio dentro del proyecto que todavía no empiezo. Correcto. Este, entonces, nunca tuve una sensación de guardar mi idea para que nadie me la copie o a todo lo contrario, se la platicaba a todo mundo. Muchísima gente apretaba la boca,
me decía salud y decía, este cuate está Decían, vete al cóctel. completamente loco, porque perdiste el Bosco, cóctel. regrésate. Regrésate al mundo financiero. Exacto. Sí, claro que eso tiene que pasar. Yo creo que si no te lo dicen, no estás innovando. Exactamente. Si alguien no te dice que estás loco, no estás innovando. No estás innovando. Y y además de esto, esa apertura que tuve me llevó a conseguir a los socios fundadores que no los buscaba por su dinero. O sea, yo nada más les platicaba mi historia y pues se sumaban, porque la platicaba como te la estoy platicando ahorita, con una convicción total. Oye, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer grande. Y yo que te escucho hablar, creo que puedes generar dos reacciones, ¿no? Una es sí, apretar loco. los labios, estás loco, qué padre tu idea. Sí. La segunda es yo quiero ser parte de eso. Y eso es lo que pasó. ¿Quiénes son tus socios? ¿A quién subiste al proyecto? Entonces todo empezó, porque había una, yo tenía una relación del mundo financiero con una persona que tenía una empresa que hacía, intervenciones ecológicas. Y entonces le platiqué que yo quería hacer una azotea verde para captar ahí el agua y me dijo, oye, pues a mí me gusta, si quieres un socio, invítame. Le dije, pues claro que sí. Luego de ahí fui a un torneo de golf en donde me tocó de compañero con una persona que es socio socio de mi familia en un proyecto inmobiliario. Y y le platiqué la idea porque él tiene una empresa de fábricas de botellas de vidrio. Le platiqué la idea, no, ni siquiera le platiqué la idea, le platiqué lo que iba a hacer para pedirle que me dirigiera con alguien de su empresa para ver si me hacía las botellas de vidrio y me dijo, oye, me encanta el proyecto, por favor invítame. Entonces dije, bueno, claro que sí. Y yo ni siquiera había hecho una presentación, no tenía ni siquiera un PowerPoint o sea, todo lo platicaba nada más. Entonces, ya cuando dije, bueno, es un señor muy importante, le tengo que hacer una presentación bien hecha, ya hice mi primer presentación del proyecto. Hasta aquí eras tú solo. Era yo solo. Okay. Y entonces, ya se le iba a mandar y dije, bueno, pues no, tengo que copiar a mi papá, que es socio de él en el proyecto inmobiliario, pues para que sepa que le estoy invitando a su socio a otra cosa. Y entonces ya se lo mando y mi papá me contesta, oye, ¿por qué no me habías invitado? Le dije, no, sí te había contado, pero pensaste que estaba loco. No me tomaste en serio. No me tomaste en serio. Y entonces también se unió él. Y luego esta persona Eso empieza a pasar, ¿no? El efecto dominó de cuando subes a dos personas interesantes o clave al proyecto, pues solitos más dicen, que no estoy viendo yo, ¿no? Exacto. Y entonces ya se empieza. Entonces esta persona, el de la fábrica de vidrio, me dice, oye, el proyecto tiene todas las ingredientes para ser exitoso, porque tiene el qué y el por qué, el por qué y el cómo de las cosas, y eso es lo más importante. El Golden Circle del Why de Simon Sinek. Exactamente. Ajá. Y pero pues esta historia que me echaste a mí, pues, estás muy limitado, o sea, vas a poder contar a 20 personas. Sí, sí. Pues esto necesitas un concepto. Necesitas un concepto bien redondeado y entonces me dijo, yo conozco al mejor de México para hacer conceptos y y pues le voy a decir que le vas a hablar porque yo quiero ser tu socio, pero hay que hacer esto con el mejor concepto. Y hazte cuenta que me estaba diciendo lo que yo quería oír, porque yo tenía perfectamente claro que le tenía que imprimir total calidad a todo lo que hiciera. Entonces, bueno, ya hablé con esta persona, del concepto que, digo, no he mencionado los nombres de todo el mundo como porque no sé si es, medio, sí, no, está bien. Raro decir los nombres, pero en el caso de esta persona sí lo quiero decir, que es Nacho Cadena. Y y yo, bueno, no lo conocía, pero me dijo mi otro socio, oye, pues es el mejor de México para hacer conceptos. Pues habla con él.
Entonces voy con Nacho y le cuento exactamente lo mismo que te estoy contando a ti. Y me dice, pues claro, me encanta, yo tengo que hacer tu marca. Bueno, yo ya tenía claro mucho del concepto y tenía claro el nombre de la empresa y tenía como que yo ya había hecho Ujú. este, había digerido mucho de cómo tenía que ser, pero por supuesto sin ninguna pista de lo que gráficamente sería, ¿no? Correcto. Y entonces, y entonces me dice Nacho, oye, no, por supuesto que el nombre es ese, el concepto está perfecto. O Yo sea, la te, idea Casa del Agua fue tu idea. siempre Siem fue, siempre fue siempre fue Casa así, del Agua. Casa del Lago. Y entonces, este, me dice Nacho, pues sí, órale, te lo hago. Total, regresa con una cotización. Le digo, oye, Nacho, pues mira, creo que, ¿Cómo te explico? creo que pues creo que no estamos hablando del tipo, Ujú. o sea, como que no estamos Hablemos del tipo de cambio, en el correcto. mismo, en el mismo concepto de magnitudes. Y te agradezco muchísimo, pero pues no me va a alcanzar. Y entonces le dije, pero digo, si quisieras, feliz, te invito a socio porque pues, creo que entendiste perfecto lo que quiero hacer. Y en un segundo me dijo, sí, o sea, ya estás. Y entonces ahí inició, yo creo que lo que fue más importante para el proyecto, porque aunque yo tenía muy digerido lo que quería que fuera, pues traducirlo en lo que hoy ves aquí es otra historia, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, con Nacho desarrollamos toda, Empezaste con agua natural y agua gasificada. primero nada más natural. Okey. Y y entonces con Y el Nacho, concepto, nada más ajá, hablando ahorita del ujú. concepto, ¿de qué va? ¿De qué va el concepto de Casa del Agua? ¿De qué se trata toda la imagen y la marca? ¿Qué Pues historia cuentas? es la fusión, simboliza este círculo perfecto de sustentabilidad donde está el hombre, la máquina y los procesos alrededor de una necesidad real y de una solución real. O sea, la necesidad de consumo de agua, bueno, pues no hay que abundar en ello, ¿no? Ujú. Pero la necesidad de hacerlo de una manera sustentable, de aprovechar el recurso, de resignificarlo, de llevarlo a su máximo exponencial de calidad, porque consumir agua de máxima calidad es el acto de consumo más importante para la salud de las personas y de cualquier ser vivo. Entonces, lo que sí, lo que de lo que habla toda la imagen de la marca es de este círculo que tiene que haber entre el hombre, la naturaleza y los procesos y el recurso y cómo lo pones todo a tener propósito y estar en un círculo continuo, en una espiral positiva. Creo que la historia se cuenta desde la etiqueta y hoy haciendo un poquito de investigación también vi que hasta hay gente que se está tatuando los Sí, diseños sí, porque bueno, de las etiquetas. y a eso Entonces, quería llegar, o sea, haber conocido a Nacho, pues fue la mejor de las suertes, porque, por supuesto, todo esto que yo te platico, pues, o sea, tú ahorita me lo entiendes, pero para que el claro, consumidor lo vea sin que yo se lo platique, tiene que estar perfectamente bien diseñado, ¿no? Y entonces, bueno, ya hizo Nacho todo el diseño y lo mejor de todo es que, pues, generamos una amistad increíble y, y pues siempre Nacho ha entendido que es un proyecto que tenemos que crecer a una gran escala y ha estado en todo momento siendo un socio activo, pues, en las reuniones que tenemos para trazar el camino, para buscar las nuevas estrategias, en fin, ha sido un socio activo y no un proveedor que te hace una correcto. imagen y un concepto. Entonces, ¿Qué prefieres? Lo gané, primero. gané un gran amigo y gané al mejor socio posible y tenemos el mejor diseño posible. Entonces, pues, Entonces, ya con Nacho tenías el diseño de la marca, ujú, tenías la botella de vidrio con el otro con el socio otro socio. y tenías el lugar. No, el lugar lo busqué, este, ahí en ese proceso de encontrar el lugar, Nacho me pidió que invitara a otro personaje extraordinario, que es Héctor Esraue, para
porque ellos ya eran socios en conceptos que hacían y Héctor hacía la parte Industrial. industrial. Ujú. Entonces fue igual aquí. O sea, Héctor hizo la El casa del diseño agua, industrial. Sí. o sea, el espacio físico. Sí, me Pues. acuerdo bien de la Casa del Agua. Y entonces ya lanzamos el proyecto y yo dije, bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Una es que mi sueño se haga realidad y construyamos una empresa que incida y que inspire y que innove y que sea un antes y un después en una industria tan, tan, tan potente y tan, Sí. de jugadores tan grandes como es la industria del agua. Y la otra es que abramos las puertas, llegue una señora fifí en una camioneta Mercedes, se compre una botella, se vaya y nunca más vuelva a vender nada. ¿Y cuál fue? Felizmente la señora sí vino, pero vinieron Pero más. regresó. Pero regresó. Y trajo a sus amigas. Entonces, Y todo el sistema, ¿cómo montaste todo un sistema, o sea, con nulo entendimiento de los procesos de purificación de agua y de captación de lluvia? ¿Cómo conseguiste tanto a la gente como montar toda la plataforma para poder captar el agua de lluvia, realmente purificarla, armonizarla y embotellarla ahí mismo y venderla ahí, ¿no? Pues mira, me asesoré, tengo un primo hermano que es biólogo marino y es un cuate científicamente o técnicamente y científicamente súper, súper capaz. Y entonces yo le hablé y le dije, oye, mira, quiero hacer esto y esto y esto. ¿Se puede? Claro que se puede. Y entonces ya él me asesoró y en realidad lo que hicimos a nivel proceso es juntar procesos que se usaban en otros, o partes de proceso que se usaban en otras industrias, porque son de mucho más alta calidad que las industrias tradicionales de purificación de agua. Y me ayudó a pegar los componentes y a llegar al resultado. La captación de agua, pues, es tan básica como la historia de la humanidad. O sea, todas las civilizaciones antiguas se captaba el agua de lluvia. No había ninguna cuestionamiento de que se debía hacer o no. Eso se perdió, quién sabe en qué época de la humanidad que abrías el grifo y salía agua, y entonces ya la gente no pensaba que se tenía que cuidar el agua de la lluvia. Pero antes de eso, siempre se captó el agua de la lluvia. Y la captación del agua de la lluvia es simplemente captarla en un techo y dirigirla a un almacén, y tenerla almacenada y usarla. Y hoy por hoy, que ya el volumen evidentemente es mucho mayor a la Casa de la Roma, ¿cuántos lugares tienes de captación de lluvia? ¿Son en México? Ahora seguimos solo, bueno, cuando lanzamos el de la Roma, nosotros pensábamos que íbamos a tener muchas casas del agua, o sea, que íbamos a tener como muchas tienditas y que cada una captara y que cada una purificara y que cada una embotellara. Esa parte del modelo probó no ser funcional porque era muy intensiva en capital y porque no, pues no te... Me gusta que vayamos ahí porque creo que pivotear un business plan es parte de cualquier emprendimiento, ¿no? A lo mejor tú creías que iba por ahí y... Yo pensaba que iba por ahí. Y también escuchar a la realidad te hace entender qué es lo que tienes que hacer. Ya en ese momento, bueno, cuando lanzamos la Casa del Agua de la Roma, muy poco tiempo después nos llegó gente de todo el mundo. O sea, gente que venía de Nestlé, de todas las grandes corporaciones, a ver lo que estábamos haciendo. Nos sacaron nota periodística en primera plana en el Reforma. Tenemos como 300 publicaciones de interés simplemente periodístico, porque estábamos haciendo algo. Claro. Bueno, fíjate, estamos innovando haciendo algo que siempre existió. Que era captar el agua. Esa es la genialidad. Sí. Esa es la genialidad. En una categoría como el agua natural para consumo humano, lograste innovar no solo en un frente, que es el origen, que es la captación del agua de lluvia, sino en la parte del concepto de la marca, en la parte de la botella, en la parte del lugar. O sea, creaste un destino donde la gente iba a tomar agua. Y bueno, llegaban niños porque era como visita de museo. O sea, las escuelas venían a ver lo que estábamos haciendo y por supuesto estaba puesto perfecto. No escatimamos ahí sí un solo peso en que, bueno, ese círculo virtuoso empezó desde que llegó Nacho al proyecto, ¿no? Porque ya una vez que yo
pude ver la metodología y la sofisticación que hay detrás de poner una idea En marcha, sí. no en marcha, quiero decir, pues en una expresión Ujú, gráfica, ujú. pues ya entendí que ese mismo nivel de proceso tenía que estar en la construcción de lo que fue la Casa del Agua. Y entonces quedó un espacio, pues, de revista, Ujú. donde la gente venía, o sea, el que pasaba por la calle se frenaba a decir: "¿Qué es esto? Sí, ¿qué están ¿Qué haciendo? están haciendo?", ¿no? Entonces nos llegó gente de todo el mundo y muy pronto nos llegaron, los fondos de capital privado Era lo que te a iba a a preguntar. decir: "Oye, me Quiero interesa invertir. tu Ujú. proyecto", porque y entonces ahí fue cuando ya empecé a usar mi otra cachucha de financiero o de normal de negocios, Asumo que te fue muy útil. que me fue muy útil, y entonces, pues, no daba la fórmula, porque llegaba un fondo que decía: "Oye, pues, yo lo máximo que puedo tener es el 20% de la empresa y lo mínimo que puedo invertir es X millones de dólares", No daba. pues, no daba, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, dijimos: "Oye, esto es una muy buena noticia", porque lo que realmente ujú. queríamos hacer Sí, validó el era concepto. validar el concepto. Correcto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, nos dimos cuenta que nuestro modelo del agua local es la clave, pero no puede ser local a nivel una cuadra o en una colonia, tiene que ser Sí. local a nivel ciudad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, va, pongamos una casa del agua, una instalación de altas especificaciones para producir, pero que le dé a toda la ciudad, en lugar de tener Ujú. una en la Roma, una en la Condesa, etcétera, ¿no? Claro, hace sentido. Y entonces ya pusimos una planta, pues ya como si estuvieras en la mejor planta de Suiza, una planta de altísimas especificaciones, porque también ya empezamos a recibir intereses de cadenas comerciales que ya no era, pues simplemente venderle a la gente, a Claro. sus casas, y etcétera, ¿no? Entonces ya necesitábamos un equipo y una sofisticación operativa y una cantidad de requerimientos de auditorías para calidad y para procesos. Y ya hicimos una empresa, bueno, perdón, una planta productiva, pues, de primer mundo, pues. Y entonces, pero ya me perdí la pregunta, ¿cuál es? No, que cómo pasas Ah, sí. de este primer concepto a justamente, ¿no? Distribuirlo a nivel ciudad, a nivel nacional. ¿Cómo pasas, Bosco, de esa casa en la Roma a estar en 800, 900 Starbucks a nivel nacional? Exacto. ¿Cómo pasas a estar en cientos de centros de consumo a nivel nacional con una presencia impresionante? ¿Cómo se pasa de ese uno al 5? Bueno, el paso, ya me acordé de la pregunta y ya me acordé por qué te estaba diciendo todo lo que te dije antes. O sea, el paso fue entender que el modelo de tener casitas del agua, Ujú. regadas por todas partes, no No, no ojalá. no funcionaba económicamente. Porque aunque cada una, podía llegar a su equilibrio relativamente rápido, no podías atender, volúmenes grandes. Entonces, fue que pusimos la planta de escala y eso fue lo que nos permitió entrar a canales como Starbucks. Y entrar a canales como Starbucks nos dio una visibilidad mucho mayor y eso, pues, nos ha hecho que la gente nos conozca y bueno, ahora ya tenemos, como dices, presencia en todo el país, incluso fuera del país. Y nuestro siguiente paso sería o será poner otra planta de producción para atender otro mercado que logremos desarrollar. Es decir, cuando logremos tener cierta relevancia, por decirte, en Estados Unidos, pues tendremos que poner una planta, s- este, en Estados Unidos para continuar siendo el agua local. Porque nuestra gran ventaja como marca Ujú. es que no estamos atados a un origen. Es decir, si tú compras una marca de agua francesa que viene de un manantial específico en Francia, pues esa tiene que salir de ahí. Ujú. Y entonces, si la quieres consumir en México, pues eso implica una huella de carbón muy grande. En el caso nuestro, pues la idea es que Casa del Agua que te tomas en México es hecha en México y la que tomas en Francia Va a es estar es hecha agua en de lluvia Francia de porque es Francia. agua de lluvia de Francia. Dime algo, ¿hay una connotación negativa respecto al agua de lluvia o no te has topado con esa percepción? Ahora no, en su momento éramos bastante cuidadosos con el tema porque
bueno, otra vez, innovamos haciendo algo milenario, pero Ujú. también existía una idea de que el agua de la Ciudad de México, pues era difícil consumirla porque hay mucha contaminación atmosférica y eso rápidamente entendimos que no es el caso. Simplemente tienes que desechar los primeros 15 minutos de lluvia y ya la contaminación atmosférica se elimina casi por completo. Y luego cuando captas el agua después de esos 15 minutos, pues simplemente es qué tan riguroso sea tu proceso de purificación. En el caso nuestro, como ya te dije que lo que queríamos era un producto de 100% de calidad, lo que hicimos fue llevar el agua al 100% de pureza. Wow. Entonces, pues a partir de agua de lluvia llegamos a la mejor calidad de agua embotellada que existe. O sea, no se puede más que 100% pura. Luego le regresamos minerales, pero esos minerales ya son los minerales que queremos que tenga con el propósito de que tenga pH alcalino y, y también porque tiene una mejor sensación de consumo. Pero nuestra mezcla que es casi, o sea, digamos, 100% pureza es agua que no tiene ningún contenido. Es H2O 100% puro. Nosotros le añadimos los minerales y entonces tenemos 20 partículas por millón en el agua, pero esas 20 partículas son las buenas, son las que quieres tener, que son los minerales esenciales y son los que te dan el pH. Entonces, la combinación de que el agua solo tenga esos minerales y por lo demás sea 100% pura, es única en el mundo. Y eso no es ciencia nuclear, es nada más convicción de meterle mucha lana al proceso porque quieres tener el mejor Sí, producto. sí, sí. Porque la norma te permite tener 400 partículas. Nada más que esas 400 partículas, muchas no son lo que quisieras realmente tomarte. Claro, que no lo haces nada más por cumplir, sino porque realmente Exacto. tienes esa O convicción sea, de no, generar un producto. no queremos Sí, pasar la norma, sí, queremos tener la mejor calidad de agua embotellada que existe. O sea, no se puede mejor. No es que yo diga que somos la mejor del mundo, es que técnicamente no se puede sí, mejor que el 100% pureza y luego remineralizada. O sea, sí, de acuerdo, es comprobable. es comprobable, pues. Oye, y regresando a aquel día de Nueva York donde viste toda esta parte de la armonización, ¿cómo lo integraste al proceso del agua, no? Porque la primera Ah, parte es la captación del agua de lluvia, segunda parte la purificación y el tercer componente es la armonización. sí, esa parte, bueno, es mucha convicción mía personalmente y ahora de todo el ecosistema, porque como te dije, siempre he querido que la empresa sea un lugar de gente no solo talentosa, sino de gente feliz y de gente comprometida. Y ahora esta es la cultura de la empresa y estamos convencidos de que la armonización existe. Sin embargo, no se puede vender la armonización. O sea, tú no puedes decir cuánto amor le pusiste a la botella, no lo puedes Ujú. medir, ¿no? Entonces la armonización la sacamos de la comunicación, pero sí la hacemos. Es decir, todos nuestros procesos van acompañados de música clásica y toda nuestra hechura del producto, de los proveedores, de la gente que trabaja en la empresa, de todo el ecosistema va alrededor, pues, de esto que te dije antes, una empresa de gente que quiere estar en armonía, que cree en lo que hace. Entonces, la armonía está como presente en todo el proceso. Y para nosotros es una parte, muy importante del producto, pero no lo vendemos. O sea, en la botella no lo dice. Porque no lo puedes medir. O sea, esto es algo que Sí, sí, es solamente muy es filosófico y es una filosófico y convicción es una tuya que convicción, personal y de las personas que trabajamos en la empresa, y lo hacemos todos los días, en todos los actos. O sea, en el hecho de captar el agua de la lluvia y no decir: "La saco de cualquier lado", en el hecho de, meterla en la mejor botella, en una botella ujú. que es digna de que la gente la conserve, la haga ¿Esta forma de florero. botella es tuya? La botella es nuestra, en utilizar el mejor diseño, en promover los mejores valores, en involucrarnos con los mejores proyectos, de conservación, con empresas pues, tenemos una alianza con una empresa que saca plásticos del mar. O sea, todo lo que hace la empresa, toda la filosofía de la empresa es la armonía de la empresa. Pero en el proceso de producción, todo va con Sí. música clásica.
Y eso es una cosa que se comprobó y que estaba en los experimentos que te comenté en Nueva York de Masaru Emoto. Me llena de orgullo ver una empresa mexicana tan bien hecha desde todos los frentes y me imagino que para que eso sucediera, tú tuviste que estar involucrado en todo, ¿no? Me imagino que viniendo del mundo financiero, donde has ido escalando y probablemente llegaste a ser director y solamente supervisabas ciertas cosas, pues te quitas el traje, te pones los tenis, como dices, y te tienes que meter, o sea, remangarte y hacerla de ventas, de producción, de cómo fue ese cambio para ti en tu vida profesional. O sea, eso, Pues es una encontraste maestría. plenitud ahí. Bueno, lo hice porque estaba convencido que lo tenía que hacer, pero es una maestría. O sea, yo realmente te puedo decir que lo que he aprendido emprendiendo Casa del Agua es muchísimo más de lo que aprendí en cualquier otro momento de la vida académica Qué importante. o de chamba, ¿no? Porque como bien dices, en mi otra chamba, pues ya estaba todo Ujú. puesto y pues yo jugaba mi parte, pero pues te diría que incluso eso de ser financiero, cuando operas en los mercados financieros, no es cierto, no eres financiero, nunca tienes el problema de tener que financiar comprar una máquina. Claro, O sea, claro. tú estás vendiendo derivados de tipo de cambio pues, la gente piensa que eres un financiero, pero no estás financiando un proyecto. No estás viendo la manera de, pues de crecer, de expandirte a través de financiamiento, ¿no? Entonces, incluso incluso en la parte financiera he aprendido más en este proyecto que en mi recorrido corporativo. ¿La empresa es rentable? Sí, la empresa es rentable y alcanzó su punto de equilibrio muy rápido, porque, también, pues, ahí sí jugó mucho mi conocimiento del manejo bueno, mi conocimiento financiero, pues, porque no le metí gastos mucho tiempo, ¿no? O sea, el equilibrio operativo lo alcanzaba fácilmente. El crecimiento todo hay que financiarlo, ¿no? Porque cuando estábamos en la Roma producíamos 200 botellas al día. Ahora producimos 50,000. Al día. Exacto. Entonces, pues, para tener las capacidades de producir 50,000, pues, necesitas Claro. comprar muchas cosas, ¿no? Necesitas que se den muchas cosas, y eso sí se ha financiado, ¿no? Y Pero ahorita digamos, en términos de estado de resultados, ujú, siempre fue, más bien, llegó al punto de equilibrio muy rápido, y todo lo demás ha sido expandir. caso atípico en un emprendimiento. Bueno, sí es atípico, pero, por ejemplo, pues yo no cobraba Correcto. sueldo, por ejemplo. O sea, yo sabía que estaba Ujú. emprendiendo y que tenía que construir un negocio y no le iba a decir a mis socios que me iba a pagar un sueldazo. Oye, y ahorita me Ujú. acordé, ¿en qué momento esas lágrimas de en tu casa, de vamos a perder todo y mi esposo va a emprender y no sé qué va a pasar y tiene una idea loca del agua de lluvia? ¿En qué momento eso se convierte en aplausos y en realmente en qué momento se sube toda tu familia ya a apoyarte, ¿no? Y a decir qué Sí, chingonería qué de chido. proyecto. Bueno, pronto también ayudó que yo este proyecto lo arranqué sin dejar de chambear. O sea, yo lo arranqué chambeando en el Eso otro negocio. importante, ¿no? Ajá. Porque creo que muchos emprendedores de repente cometemos el error de decir, tengo esta idea, adiós todo, voy a crear esto. Y eso genera muchísima ansiedad, incertidumbre, presión Se te económica. acaban las balas, Exacto, en el exacto. primer minuto. Entonces, bien ahí, eso es un Sí. buen punto, ¿no? No, Tratar de eso lo tuve claro. O sea, yo estaba en una posición personal, muy buena porque tenía la claridad de lo que quería hacer, y económicamente buena porque tenía ahorros para invertir en mi propia idea. Y además, laboralmente estaba bien porque yo era socio de una empresa en la que había emprendido digamos, una empresa dentro de ese grupo. Y yo era el director general de esa empresa y pues estaba estable, esa empresa funcionaba bien. Entonces yo pues como que tenía tiempo de tener otra actividad paralela que era esta. Entonces, digamos, yo no vivía de esto al principio, ¿no? Y eso, digamos, en el mundo de los emprendedores, alguien que nos escuche podría decir eso es medio trampa, ¿no? Porque así, qué fácil, ¿no? Pero pero pues es un camino, ¿no? O sea, correcto. Y
¿Cuánto tiempo, o sea, bueno, hoy por hoy, cuál es tu rol más bien en Casa del Agua y qué tanto tiempo le dedicas al proyecto? Mira, yo pasé de hacer todo, o sea, abogado, financiero, Ujú. operaciones, logística, O sea, todo, háblame nada todo. más en etapas de la cantidad de Sí, gente que tiene hoy por hoy, ¿cuánta gente trabaja en Casa del Agua? sí, sí. Bueno, cuando empezamos habían 3 personas, 3 personas conmigo Ujú, y, bueno, pues, me ayudaban a todo, digamos, lo manual, ¿no? Lo de ujú. cargar, llenar, repartir, ese tipo de cosas me ayudaban, pero todo lo de oficina lo hacía yo. Y ahora somos 40. Guau. Entonces, pues sí, esa es otra. Y por supuesto, ahora dizque no hago nada, porque ya porque ya, Tienes la visión, pues, eso es, demasiado. bueno, es que digo que dizque no hago nada porque hay director general, hay director comercial, hay Sí. director de marketing, hay, director de operaciones, hay logística, hay, servicio a clientes, o sea, hay todas Sí, unas hay áreas. manos y hay Hay cabezas, hay pero contabilidad, hay fiscal, correcto. pero no Pero hago el nada, alma, pero estoy ujú, en todo. sí, O sea, realmente y digamos, con el propósito de hablar a emprendedores, te diría que un emprendedor chambea 24/7, correcto. 365. O sea, Sí, quien no crea hago que es nada, pero fácil, hago todo. O sea, sí, sé perfecto. O sea, estoy en comunicación permanentemente con todas las áreas y superviso todo. Y no lo hago desde una posición de control, ¿no? Lo hago porque realmente, este, pues cuando construyes una estructura se necesita el sí. liderazgo permanentemente. Yo creo que, mm, digo, eventualmente en algún punto podría decir, ya ahora sí nada más que me manden el reporte, ¿no? Pero pero creo que para que esta empresa crezca con la ambición que yo quiero que crezca y que alcance las ramificaciones que quiero que alcance, nunca voy a dejar de chambear, mm, todos los días, todas las horas. Entonces, Yo siempre he ujú, creído que las empresas y los proyectos son las personas ujú, y se nota. Siempre en una marca, en una empresa, notas cuando alguien con alma está detrás dirigiendo. Entonces, no necesariamente se refiere a que tú estés operando, pero sí se ve, se transmite y te conecta como consumidor cuando ves que hay alguien realmente con una intención de hacer las cosas bien. sí. Entonces, y hablando de también de innovaste, como dices, en algo que ya era milenario. ¿Cómo evoluciona la marca de Casa del Agua? Para ti ya de aquí en adelante, ¿cómo empezaste con agua natural? Ya hay agua gasificada. ¿Cómo va a evolucionar un producto como Casa del Agua o una marca como Casa del Agua? ¿Qué sorpresas tienes? Bueno, hay muchas oportunidades en lo embotellado. O sea, ahora ya vamos a sacar una línea de bebidas funcionales, que son bebidas, de agua gasificada con mezclas de sabor natural Ujú, y adicionadas con, algunas funcionalidades como, hidratantes o como, antioxidantes, ese tipo de cosas. ¿en Son vidrio? en lata. En lata. Y también, ya sacamos y estamos, remasterizando una bebida que es mitad jugo y mitad agua gasificada, sin ningún conservador ni ninguna añadido. Y esa es, bueno, esa la bautizamos Ranchilla, o sea, es Casa del Ujú, Agua Ranchilla, porque a lo que evoca es a esta vida de campo donde tienes el jugo y simplemente lo quieres más ligerito y le pones agua gasificada, ¿no? Pero así te sabe, como si te hubieras hecho un jugo en tu casa y le estás ujú. poniendo agua gasificada para bajarle no sé, el dulzor o el contenido, ¿no? Y, bueno, eso es en lo embotellado. Y en la parte de marketing, ya nos dimos cuenta que la marca tiene una filosofía y un storytelling muy importante, y que muchas veces la gestión comercial, y la operación, digamos, de comunicación de la marca no es capaz de transmitir todo esto que yo te estoy platicando. Correcto. Entonces, creamos una plataforma que se llama 1.1,
que es la plataforma que habla de la filosofía y de los valores que promueve la marca, que es cómo somos uno con el planeta, porque somos esencialmente hermanos, porque somos 70% agua nosotros y el planeta es 70% agua también. Y pues somos una sola especie, somos una sola cosa con el planeta y somos uno. Y esa es la filosofía de Casa del Agua, que no siempre que estás en una conversación comercial o no siempre que estás promocionando tu producto lo puedes platicar. Pero Correcto. es la parte más importante de Casa del Agua, es su filosofía y su razón de ser. Y todo eso lo comunicamos a través de esta plataforma que es 1.1, que nos permite conectar a personas, a personas con marcas y a personas con proyectos de impacto a través de actividades extraordinarias, de aventura, de deporte, de música, de cultura, de comunidad. Y entonces este canal de comunicación es el que nos permite involucrarnos en muchas otras áreas de crecimiento que han estado trazadas en el proyecto desde el inicio, como lo es lo que le llaman Water as a Service, ¿no? Que es Ujú. que tú puedas llegar con tu botella reutilizable, que es 1.1 y Casa del Agua, y que puedas llegar con esta botella reutilizable a estaciones de relleno que están en gimnasios, en hoteles, en cafeterías, Y esta botella de aluminio es el producto que se convierte en el puente y esta botella de entre de aluminio 1.1 y Casa del Agua, es una ¿correcto? botella de Casa del Agua, o sea, tiene Casa del Agua adentro, Con la filosofía de y 1.1. la filosofía de 1.1 te invita a sumarte a una tribu que se lleva esta botella a hacer cosas extraordinarias. Lo que estamos queriendo es comunicar con el público que podemos vivir allá afuera, en un lugar en el que estemos de acuerdo con la filosofía. Correcto, y el producto es perfecto porque es una botella rellenable, es una botella reutilizable, es una botella que va contigo a todos lados en esta parte de aventura, y tengo entendido que también es un producto que con el que estás colaborando con esta empresa que se llama Seven Clean Seas, en donde estás por cada botella que vendas de estas, vas a sacar una botella de plástico del océano, Exactamente. ¿correcto? Entonces, lo que acabas de decir es exactamente así. Es decir, al DNA de Casa del Agua nos le faltaba una botella reutilizable, porque cuando arrancamos, nuestras botellas eran reutilizables, tenían una tapa Ujú, de estilo como de leche antigua, entonces se reutilizaban. Eso lo perdimos a la hora que crecimos de escala y tuvimos que ir ujú. a canales que ya no que ya no hacen factible la reutilización de esa forma. Y entonces teníamos la necesidad de regresar a tener un producto reutilizable, pero que este producto reutilizable también nos pudiera conectar con esta tribu de personas que creen en lo mismo que nosotros creemos, porque hay millones de personas en el planeta, pues, que no conocen de Casa del Agua, pero creen perfectamente en honrar a la naturaleza y en aprovechar los recursos. Entonces, la plataforma es la que queremos utilizar para comunicarnos con esas personas y el producto es el que regresa a esa tribu de personas que creen lo mismo que nosotros a consumir el producto Casa del Agua. Y entender eso, Bosco, me parece yo creo que lo más rescatable de esta conversación, porque lo que pasa hoy en el mundo corporativo y en las grandes empresas con los gerentes de marketing es que es ya es obsoleta de pronto las iniciativas de comunicación que tenemos en donde la marca siempre va al frente y queremos vender, 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 vender. Y entender que conectar con el consumidor desde una filosofía realmente auténtica y genuina, con ganas de ayudar al planeta y con toda esta misión que traes detrás de sustentabilidad, y eso es suficiente para que la gente realmente agarre tu botella del agua versus otras en el anaquel. No se trata de hacer marketing tradicional, no se trata de hacer publicidad, no se trata, se trata de realmente generar un impacto y conectarte a nivel emocional con el consumidor. Eso yo desde mi corazón
marketero que también tengo, he emprendido, todas las empresas que he emprendido ha sido desde un entendimiento de social, de realmente el comportamiento humano, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué compramos lo que compramos y cómo podemos darle algo a alguien que los haga sentir algo y no nada más cumplir una funcionalidad que es tomar agua, ¿no? Que también se vale. Pero las capas en donde está jugando ya Casa del Agua creo que es un nivel de profundidad que no he visto en muchas marcas en ningún otro lugar y eso es valiosísimo. Y que también, por otro lado, tiene el reto de escalabilidad, porque yo lo viví como una empresa, yo tenía una empresa de botanas saludables y intentas entrar, intentas conectar, y cuando eres tan chiquito, y yo hice unas bolsas biodegradables que me costaban obviamente más, mi producto acaba siendo más caro que evidentemente lo masivo que hay en el anaquel y te cuesta mucho trabajo competir y destacar. Cuando no tienes el músculo de operación y cuando no tienes el volumen de repente que te piden y cuando no tienes las capacidades de logística, ¿qué retos para ti te parecen como los más relevantes o los que más has logrado resolver para una marca como la tuya, hablando ya de escalabilidad? Porque no has comprometido ni la calidad del vidrio, ni la calidad de las tapas, ni ahora vamos a hacer plástico porque nos conviene o quitar las etiquetas. Y eso tiene un costo, me imagino, y tiene un impacto. Entonces, que estés dispuesto a mantener la calidad para a la hora de escalar, pues bajarle 2 pesos o centavos, creo que eso también habla mucho de ti, habla mucho del proyecto, habla mucho de la marca. Pero a nivel reto de operación, o sea, sí me interesa saber, porque para los chiquitos que de repente estamos inundados en un mundo de competencia y que muchos son los grandes corporativos que no nos dejan, ¿no?, tener más espacios en el anaquel, ¿cómo le haces también para tú pelearte con eso a la hora de poner tu botella en el restaurante, de tener presencia en Starbucks, de competir a nivel digital también? Claro. Pues mira, ahí te diría que en el caso nuestro lo que nunca hemos tenido duda es del nicho en el que estamos, que es el agua de mayor calidad. Como ya te dije ahora sí que reiteradamente, Ujú, creemos que, eh, pues, la mejor calidad de agua, pues, tiene que ir acompañada de la mejor calidad de empaque, pero no solo porque así la percibas, sino porque se utilice, porque es un objeto valioso y es un objeto reutilizable. Entonces, para nosotros, tener claro ese nicho nos ha quitado muchos dolores de cabeza de decir: "Oye, ¿por qué no lo hacemos ahora en PET, en una botella baratísima y te o multiplicamos el volumen por 5,000?" O sea, no sí, hemos no tenido está en el ADN. no tenemos ninguna intención de hacer Ujú, eso. O sea, lo que nosotros queremos hacer es tener la mejor marca de agua del mundo y que la marca de agua sea la punta de lanza del proyecto, porque después el proyecto se tiene que evolucionar a lo que te dije hace un momento, que es Water as a Service, para que conviva, porque tiene que haber una convivencia racional entre la producción de agua en sitio, pero ujú, agua de calidad, correcto. con el consumo de grab and go de una botella que la vas a necesitar llevar Ujú, muchas veces y la vas a necesitar consumir muchas veces, pero tienen que estar las 2 cosas bajo el mismo estándar de calidad y con nuestra marca. Y luego también tenemos que entrar, o queremos entrar, a la producción de agua, doméstica. O sea, que tú puedas tener una máquina que te produzca Casa del Agua en tu casa. Y que puedas tener una máquina de Casa del Agua que te produzca en tu oficina, y eventualmente queremos entrar también a la producción industrial para que se aproveche el agua de la lluvia industrialmente de las mejores maneras, y eventualmente queremos llegar al saneamiento de cuerpos de agua, que bueno, eso es ya como cuando cuando yo voy a sentir que ya cumplí la misión, es cuando sepamos que estamos ayudando a sanear un río. Pero, creo que el plan de crecimiento es ambicioso y no me queda duda que alguien como tú lo va a lograr. De verdad, Gracias. Bosco, gracias por ser un ejemplo, sobre todo para los emprendimientos en México. Yo tengo mucho esa misión eh, desde México de poder ver más marcas, más productos, más restaurantes, más hoteles y sobre todo que como consumidores
elijamos productos mexicanos. Nos hace falta generar un poco más de conciencia de que en todo lo que nos pongamos, todo lo que usemos de productos de belleza, todo lo que consumamos en nuestros refrigeradores, en nuestras casas, las cosas que vemos, las cosas, los lugares a donde vamos, los restaurantes donde nos sentamos, más de México. Queremos ver más de México. Tú eres un gran ejemplo. Y por último, sí me gustaría preguntarte si te han llegado a querer comprar o si te interesa y está dentro de los planes vender. Sí nos han venido a coquetear ya. No, la intención no es vender. La intención pudiera ser agregar valor a través de una plataforma más grande. Es decir, si hubiera un interés de una empresa que nos ayudara a llegar a estos objetivos que te acabo de decir más rápido, pues ahí sí valdría la Correcto. pena, vincularnos, ¿no? Pero vender así como de ya, listo, cuánto pagas y te lo doy, no es la idea. Este, y en cuanto a lo mexicano, me parece valiosísimo que lo promuevas. Yo siempre lo tuve, yo soy, bueno, por supuesto soy mexicano, pero además soy amante de ser mexicano. Este, no sé si por rebelde, porque en mi microcircuito, Ujú. siempre ha habido mucha añoranza, sobre todo por lo americano, y eso no tiene cabida. Yo siempre he creído en lo mexicano y siempre tuve la convicción de que un valor de esta marca es que sea 100% mexicano. Y luego cuando conocí a Nacho, hazte cuenta que nos leímos con la mirada. O sea, Sí, lo que nunca podemos intentar es parecer que estamos trayendo una fórmula importada. Esto es algo genuino, 100% original y 100% mexicano. Y además estoy convencido a nivel personal y en mis decisiones de consumo, pero además mucho más allá de mi consumo filosóficamente, que lo hecho en México debe de ser algo de alta calidad y que México está en una transición hacia volverse un país innovador, punta de lanza, con emprendedores como tú y como las ideas que se están transmitiendo a través de tu canal, de que no venimos a copiarle a nadie, venimos a hacer nuestras propias cosas y las venimos a hacer con 100% de calidad. correcto. México está lleno de emprendedores increíbles, de gente increíble, de proyectos valiosos y bien hechos, Exacto, y cada vez mejor. Entonces, sí, esta es una invitación a que si queremos ver más de México, elijamos más cosas mexicanas. claro, Entonces, cada vez que vayan a un restaurante, pidan Casa del Agua. sí. Cuando vean Casa del Agua, escojan Casa del Agua y van a comprobar lo que Bosco les está diciendo, que además es comprobable. Es el agua más pura, más rica también, la verdad. La verdad sí lo es y bueno, pues gracias Gracias, Bosco. Gracias por venir. a ti.